Hola, bienvenidos al curso de Metrados en Edificaciones. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 5, Metrado de la especialidad de instalaciones eléctricas. En las instalaciones eléctricas apreciamos los sistemas de toma corriente, alumbrado, comunicaciones, y vemos que hay bastantes tuberías y cableados, como se puede ver en el 3D o en el isométrico. O también ver los detalles donde van los tableros, los puntos de salida. Bueno, son unidades de salida, no son puntos. Bien, tenemos la conexión como partida de segundo orden, pero primer orden es las instalaciones eléctricas, segundo orden las conexiones a la red externa de medidores. Que por lo general la conexión es al servicio público de electricidad corre por cuenta del cliente. El cliente, el propietario, es el que hace esa gestión, ya está puesto, ¿no? Pero a veces no está, entonces el contratista tiene que realizarlo. Cuando el contratista tiene que realizarlo, su metrado consideras 1. Ahora, si tienes varios, en este caso, por ejemplo, son varios medidores, porque son varios pisos, contamos la cantidad de medidores, eso ya lo ponemos dentro del análisis. Como metrado es 1. Si quieres lo puedes poner con unidad de medida, entonces pones cuántas. Pero como es 1, porque ya viene y te hace la instalación de los 5 o 6 medidores. Eso ya existe. Entonces, como metrado simplemente es 1. ¿Cuánto te va a costar todo eso? Tienes que presupuestar. Pero como metrado es 1. Ahora, dentro de las instalaciones eléctricas tenemos las salidas. En desagüe, en instalaciones sanitarias, haciendo una analogía, teníamos salida de agua fría, agua caliente y desagüe, nada más. Pero en salidas eléctricas, que su unidad de medida es unidad. ¿Qué tenemos? Salidas para alumbrado, salidas para toma corrientes, salidas para fuerzas, que son para los encendidos de las bombas o algún equipo, y salida de señales débiles, como son comunicación, salidas de internet, teléfono, esos son señales débiles. La salida es la parte de la instalación eléctrica conformada por una caja. Por ejemplo, en alumbrado tenemos la caja octogonal, por lo general. En toma corriente tenemos la caja rectangular. Son cajitas rectangulares donde van a ir los tomacorrientes. A eso son salidas. Por ejemplo, ahí tengo la simbología de toma corriente. T es puesta a tierra y lo que está sombreado es con la diferencia con la que no está sombreada en la simbología, es por la altura de ubicación de donde va a ir el punto de salida. Normalmente va a 30 centímetros, 40 centímetros, pero puede darse el caso, como por ejemplo para salidas de lavadoras, puede ir a 1,20 m, no puede ir muy bajo, o para cualquier otro dispositivo. La unidad de medida no es punto, aunque a veces van a ver que metan en puntos. Estás contradiciendo al reglamento. Antiguamente sí era punto, actual es unidad. Es decir, que no incluye la tubería ni cable que está dentro del ambiente. No incluye. Tienes que meter toda la tubería y todo el cableado metiéndote dentro del ambiente. Tienes que hacer todo el recorrido, todos los accesorios también tienes que meter. Solamente incluye la cajita rectangular o octogonal nada más, y los trabajos de albañilería, como es romper un ladrillo y ponerlo, ¿no? O los picados, ¿no? Para colocar los tomacorrientes, nada más. Eso incluye. Así que tubería tienen que meter. Pero sin embargo, a veces cuando reviso los análisis de costos, están poniendo que como si fuese punto. No es punto. Bien, queda claro, alumbrado, esa es la salida, y la salida para interruptores tenemos simple
S, que es de 1, 2 cuando hay dos para dos dispositivos, y interruptor triple. Se denota como 3S. Bien, es muy importante revisar el diagrama unifilar para el tablero, en cada tablero, no solo del general, también tienes que revisar de los tableros de distribución o tableros secundarios, cualquiera. ¿Qué información me da? Por ejemplo, dentro del local comercial, al tablero general 1. Aquí lo han denominado tableros generales, puede ser el otro de distribución, tablero general 1. Del medidor al tablero general principal o 1, va por una tubería de 25 milímetros de diámetro, lleva cables, ¿no?, del medidor a este tablero de 6 milímetros cuadrados de diámetro, 2 cables, y un cable de 4 milímetros cuadrados. Y el tipo de cable LSOH hasta 80 de temperatura, grados Celsius de temperatura, y el otro TBW. Un cable TBW de 80 de temperatura, pero esto es de tierra, ¿ya? Dos de 6 milímetros cuadrados y el otro de 4 milímetros cuadrados. Entonces tenemos que metrar las tuberías de acuerdo al diámetro, tuberías de 25 milímetros, tuberías de 20 milímetros, todo eso. Por ejemplo, en este diagrama chequeamos que para alumbrado va a ser 2 cables de 2.5 milímetros cuadrados y por una tubería de 20, ya cambió el diámetro, ¿ves? Tenemos que metrar según el diámetro de la tubería y según también el área de la sección de cable. Toma corriente, tenemos 2 de 4 milímetros cuadrados y puesta a tierra de 2.5. No puedo sumarlo porque no son del mismo diámetro. También tienes para el sistema de videovigilancia el cable LSOH de 2.5 milímetros, en este caso el de tierra y el que va para el sistema de videovigilancia sí son del mismo diámetro. Y los otros son reservas, es decir, no para futura cableado. Bien. Ahora tenemos el diagrama que está en el Minimarket, el tablero general 2, o podemos llamar también tablero de distribución porque va a distribuir dentro de ese ambiente. Pero en el plano lo han denominado tablero general 2, tablero general 1, tablero general 2, pero lo puedo decir distribución, porque tablero general solo hay uno, de ahí van a los tableros de distribución o subtableros, pero han llamado tablero general 1, 2, 3, bueno, es su denominación. Bien, vamos a meter la salida para alumbrado de toma corriente. Estas salidas para alumbrado y toma corriente, por ejemplo, ahorita para alumbrado tenemos toma corriente, ¿cierto? Toma corriente, por ejemplo, tenemos dos, mira, toma corriente bipolar con toma a tierra. En el piso 1 tenemos dos, mira, ubícate al ingreso por la parte derecha, tenemos 2 que están juntos, dice salida, este se coloca a 1.10 y el otro está colocado a 1.80, ¿ya? Entonces no interesa la altura de colocación, te va a interesar la altura de colocación para metra de cable y tubería, pero para las salidas no. ¿Cuántos hay? 2. Y su simbología. Salida para alumbrado en la pared, con braquetes, es decir, las que están en pared, no están en la losa, sino en la pared. A eso le llamamos con braquetes. Su simbología es la siguiente. ¿Cuántos hay? 2. Y listo. Ahora, dentro de las canalizaciones, tenemos las canalizaciones, conductos o tuberías. Normalmente es tubería. A veces hay tuberías de otro material. Normalmente en eléctricas usamos de PVC, pero puede haber también de otro tipo de material. La unidad de medida para las tuberías es en metros lineales. Para esto es muy importante un diagrama, un esquema de montantes. Un esquema de montante, por dónde están yendo los que van a los pisos superiores, para tener una mejor ubicación y metrar esas tuberías que son las alturas de entrepiso, ¿no? 3.35 y los demás 3 metros. Bien, vemos que del banco de medidores está yendo el tablero general 1,
luego el tablero general 2 y luego los tableros de distribución, ¿sí? Tablero de distribución y de ahí ya van a cada ambiente y para cada piso. Bien, vamos a meter la tuberías. Por ejemplo, aquí estoy resaltando desde el tablero general 2 hasta el banco de medidores. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuánto es la medida? 65. En planta lo denotas de manera curviada, el de color verde. Hay 3 líneas, significa que van 3 cables, 2 que siempre tiene que ir y más 1 a tierra, entonces van 3 cables. Entonces es 65, en el otro, en planta tienes 9.05 y luego 65. Pero ahí a veces la mayoría simetra, pero les falta sumar las alturas. Mira, las alturas. ¿A qué altura está colocado el banco de medidores? A 1,80, pero consideramos 30, 1,80 menos 30, 1,50 de tubería. Claro que es mucho más, ¿no? Pero la dimensión, pero eso como forma práctica ya tenemos en el metrado. O si no, le restas, dice 1,80 hasta el borde y le restas cuánto tiene y lo que queda. Porque hay algunos que son de 60 centímetros, de 1 metro. 1,80 menos 1 metro sería, pues no es 1,50, va a ser 80 centímetros. Pero poniendo 1,50 está a mi favor. Como práctico suelen poner menos 30, pero les digo, pueden poner las dimensiones reales. Igual 1,50, ya por general. Entonces la tubería sería 1,50 más 65 más 9.05 más 0,65 más 1,50. Eso sería el total de tubería de TG2, ¿no? Del tablero general 2 al banco de medidores o viceversa. Continuando con el metrado de las tuberías, tenemos el metrado de tuberías para tomacorrientes, que va desde el tablero general 2 hasta la salida del tomacorriente que está ubicado al ingreso. Bien, tomamos las medidas en planta 10.08, las alturas, ya vuelvo a repetir, es 1.50 porque es 1,80 menos 30, que nos da 1.50. La salida para tomacorrientes es a 0.80. Lo demás son medidas en planta. 10.08 en planta, no se toma la parte curviada, y también el 0.71 que está desfasado. Muy bien, el total sumamos, tenemos el total de tubería de 20 milímetros de diámetro. Adicionalmente, el diagrama unifilar nos dice que por ahí va a pasar 2 cables de 1.4 milímetros cuadrados de diámetro del tipo LSOH, resistente a 80 grados de temperatura, y también un cable a tierra de 2.5 milímetros cuadrados. Bien, ahora hacemos cogemos la parte del ambiente y tenemos la salida de alumbrado, salida de interruptores y el tablero general 1. Eso es lo que nos dice en planta. Tú ya tienes que imaginarte en 3D cómo es. En 3D ahí está el tablero general, va a la salida del alumbrado y a los tomacorrientes. Y comenzamos a tomar las medidas. En planta 1,75. Ese es 1,75, pero no te olvides que la caja es baja a 1,35. Toda la altura lo restas, pues el 1,80, la altura. 3 metros menos 1,80, o es 3,35 menos 1,80, o 3 metros menos 1,80. Pero 3 metros es de entrepiso, hay que sumar más la losa, que es 20. Restado nos da 1.35. 1.35 y sumamos más 1.75 más 1.84, son medidas en planta. Ahora la salida de interruptores se coloca a 1.20. 1.20 más 1.95 ya da la altura total, incluyendo la losa. Como vemos aquí en nuestro esquema, ¿ve? Tenemos que todo es 315, sin contar la losa es 315. Normalmente la salida de interruptores lo ponemos a 1.20, entonces te quedaría 1.95. Así es como sale 1.95. En el caso del tablero general, no es la parte de abajo, sino hacia arriba para el alumbrado.
1,35, que sería 1,80 menos 3,15. ¿Cuánto nos da? 1,95. Esa es la razón. Total de longitud de tubería, 8,08. Entonces esto lo colocamos en nuestra planilla de metrado de tubería. Tenemos tubería de 20 milímetros de diámetro para la vivienda comercio piso 1. Toma corriente. ¿Cuánto es de toma corriente? De toma corriente nos sale 13,09. 13,09 toma corriente. Ahí lo tenemos. Sería 1,50 más 0,71 más 10,08 más 0,80. 13,09 en toma corriente. Listo. Ahora para alumbrado. Para alumbrado tenemos del mismo diámetro de tubería, lo estoy colocando, de tablero general 1 al punto 1, 1,35 más 1,75. Ahora del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2, 1,84. Del punto 1 a la salida de interruptores tenemos 1,19 más 1,95. ¿Sí? Bueno, del 1 a la salida, 1,95. Sumamos todo eso y tenemos el total de tubería de 20 milímetros de diámetro. Ahora, no solo existe tuberías de 20 milímetros de diámetro, también hay tuberías de 25 milímetros de diámetro. ¿Dónde encontramos? Del banco de medidores al tablero general 2. Mira, hacemos un recorrido y tenemos un total de 13,35 metros lineales. Lo colocamos y tubería de 25 milímetros de diámetro, 13,35. Con eso terminamos el metrado de tuberías en instalaciones eléctricas. Ahora pasamos a cables. Bueno, el cable eléctrico tiene por finalidad transportar la energía eléctrica de un punto a otro. Bueno, las denotaciones hemos visto en el diagrama unifilar que tenemos TW, ¿no? También existen THW, THHW. T es termoplástico, H resistente a calor solamente a una temperatura de 75 grados, HH hasta 90 grados de temperatura. El W resiste, pues solo, ¿no? TW resiste a 80, ¿no? 80 grados, no llega a 90, pero es mejor. Y los cables LSOH también resiste a 80. Está compuesto termoplástico no halogenado, ¿no? Y conductor de cobre de 7 hilos. ¿Sí? Mientras que el TW es resistente a la humedad, resiste a químicos, grasas. La temperatura máxima de operación es a 80 grados, no contiene plomo y su carga de servicio pues a un voltaje entre 450 y 750 y también es resistente a los aceites. Entonces en el proyecto está TW y LSOH. Ahora los cables hay de diferentes calibres, como el calibre 14 es de 2,5 milímetros de diámetro, decir 14 es 2,5. Decir un calibre 6 es 16 milímetros cuadrados y los amperajes de corriente que transforma y la resistencia. Bueno, eso a nosotros nos interesa como metrado identificar su sección, nada más, sección. Ya qué calibre, eso para la compra. Y qué amperaje, eso ya es para el diseñador que distribuye bien la intensidad de corriente. Bien, en imagen observamos los cables. Bien, entonces en los cables de alumbrado, por ejemplo, vamos a hacer cable de alumbrado y toma corriente. En el caso de alumbrado, por ejemplo, son cables que nacen en los tableros y se unen con los interruptores. Eso es el alumbrado. Interruptores como luminarias. Por lo general, su recorrido es por el techo, por lo general, pero a veces hay recorridos por el suelo, o colgados, suspendidos, adosados, hay de todo, pero por lo general es en el techo. Entonces, este esquema del tablero general 1 a la salida de toma corriente con una caja, a la salida de interruptores con una caja rectangular y a la salida de alumbrado es una caja octogonal. Entonces tenemos el esquema del caso anterior y ya está de la tubería. Ahora tenemos que meter cable. Ya, ¿cuánto sería el cable? Por ejemplo, de TG1 a 1. Tubería tenemos cable en la salida, lo que es el tablero, se va a agregar una mecha de 40 centímetros de cable, más
1,35 sube, luego va 1,75. En los codos se consume 15 centímetros de cable, por eso está 15 centímetros. Luego tenemos la longitud de 1,75 que va de TG1 a 1, 1,75. Luego el codo que se consume en el punto 1, ¿cuánto es? 15. Y luego la mecha de cable que se tiene que dejar para poder conectar con la luminaria, eso es 15 centímetros se deja de mecha para operación. Entonces en total de cable es la longitud de tubería más las mechas y más lo que se consume en las tuberías, 3.95. Igual puede ser de 1 a 2. De 1 a 2 sería la longitud total, bueno, la mecha en la salida 15. Ahora en la salida en el punto 2 otro 15. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos codos hay? 2. Entonces 15, 15 en cada codo más 1,84. Y análogamente de 1 a SA tenemos ¿cuántos codos? 1, 2, 2 codos. A 2 codos, punto 15, color verde. ¿Cuántas mechas? En el punto 1, una salida de 15. En el punto del interruptor SA, también 15 centímetros. Otros 15 centímetros, ¿ya? De mecha. Entonces tenemos en total las medidas de 3.74 de 1 a SA. Y tenemos las medidas que viene a ser la longitud de la tubería más la longitud de la mecha y lo que se consume en los accesorios curvas, ¿no? Son accesorios curvas, no es codo, es accesorio curva. ¿Qué tipo de cable? LSOH, ahí te dice LSOH. ¿De qué diámetro de cable? No va acá a tierra, por alumbrado no va cable a tierra. ¿De qué diámetro? De 2.5 milímetros cuadrados. Entonces solo los que son cables de 2.5 milímetros, eso sumo. Totalizo. Bueno, como son dos cables, lo multiplicas 2 por 3.95, te arroja 7.90. Y así por 2 sumamos y tenemos 20.26. Solamente para ese pequeño metrado de ese ambiente tenemos 20.26 metros lineales de cable. Bien, aprovechando que estamos en este esquema, y para fines de requerimiento, porque esto no se pone en el metrado, lo incluye la unidad de salida. Por ejemplo, ¿cuántas cajas octogonales? 1, ¿no? En la salida nada más tenemos 1, caja octogonal 1 en la salida del alumbrado, en el punto 1. En el punto 2 tenemos una salida rectangular. Rectangular sería, ¿ya? Rectangular. En el SA, ¿no? En el SA. Una salida rectangular. Bien, ahora tenemos los accesorios curvas. A veces sí ponen accesorios curvas. ¿Cuántos accesorios curvas tenemos? Los curviaditos, como que da la sensación de codo. 1, 2, ¿no? 2 en cada tramo. Del tablero general 1 a 1 tenemos 1 y 2. 2. Por lo general son 2 en cada lado. Los conectores son accesorios para fijar la tubería, para que no se mueva entre las cajas rectangular o octogonal, y lo fijamos para que no se salga el tubo de las cajitas octogonal o rectangular. ¿Cuántos conectores? 2 conectores. Eso a veces lo incluimos dentro del punto, de la unidad, perdón, no existe punto, existe unidad. Y las cajas. Pero como requerimiento lo metramos. Bien, entonces los cables, ahora pasamos a cables en toma corriente. Son cables que nacen en los tableros, todos nacen en el tablero, ya sea de distribución en general, y que se unen a los tomacorrientes. Por lo general su recorrido es por el piso, en este caso es por el piso, ya no por el techo. La unidad de medida reglamentado, metros lineales. Entonces la longitud de tubería, que le voy a sumar las mechas. ¿Cuánto es mecha en tomacorriente? 15. Y en tablero es 40. Entonces sumamos 15 más 40. Tenemos del tablero general 2 al banco de medidores o del banco de medidores. En este caso, del tablero general 2 a la salida 1 del tomacorriente, comenzamos por eso, y luego del banco de medidores al tablero general 2, comenzando tablero general 2 a la salida 1 del tomacorriente, tenemos mecha en la tomacorriente, en el tablero 40, más 1,50, más 0,71, longitud de tubería más 10.08, más 80 y más los 15. Pero tenemos también cuántos accesorios curvas, donde da la ascensión de quiebre, donde se quiebra, ahí se consume también 15 centímetros de cable.
¿Cuántos 15 hay? 1, 2, 3 15 ahí. Están los verdes, son los que se consumen en el accesorio. Y los de color rojo son las mechas. Entonces, tienes el total de cables de TG2A1 de 14.09 metros lineales. ¿Cuántos cables van? 2 cables. Entonces, lo multiplicas por 2, sería 28.18 de 1.4 milímetros cuadrados. ¿Ya? 1.4 milímetros cuadrados. Ahora, eso es para de 1 a TG1 a 1. Te dice 1.4 milímetros. Ahora pasamos a tierra. Tierra va a 2.5 milímetros. Entonces, ahí lo multiplicas por 1 y tienes 1409 por 1, 1409 de cable a tierra de otro diámetro. Entonces lo que vas a hacer es sumar los que son del mismo diámetro. Acá no puedo sumar esos dos porque son diferentes diámetros. Caja octogonal no existe porque es tablero general. Caja rectangular sí, para la salida de toma corriente 1. ¿Cuántas accesorios curvas? 1, 2, 3 curvas. ¿Cuántos conectores? 2. Uno para el toma corriente y uno que va a estar en el tablero general. Bien, totalizamos cada columna para tener los totales de cable en este tramo. Ahora pasamos al banco de medidores, al tablero general 2. Igual, tenemos 40 de mecha, más la longitud de la tubería 1.50. Ahora nos encontramos con un codo, punto 15. Encontramos parcialmente con una tubería de 0.65, otra vez un codo de 0.15, luego una tubería de 9.05, otra vez un codo de 0.15, tubería de 0.65, nuevamente con el accesorio curva, ¿no? Curva, lo correcto es curva, de 0.15 más 1.50 de tubería. Y la mecha, en este caso también es 40 porque es un tablero. Banco de medidores también 40, tablero 40. En las otras salidas, toma corriente, luminarias, es 15. Entonces, yo no puedo totalizar porque mira, aquí ya el cable que va es de 6 milímetros cuadrados, a pesar que es del mismo tipo, pero también pues no solo se metra del mismo tipo, lo vas a sumar. Tienes que ver que el diámetro, según el diámetro, corresponde a un calibre y tiene otro costo, entonces no se puede sumar, tienes que separar. Entonces vas a tener bastantes partidas por tipo de cable. Calculamos el total y eso lo colocamos en nuestra planilla de metrados de cables. Tenemos el entregable cables, que es la partida de segundo orden. Tercer orden, cable LSOH de 2.5, que lo hemos metrado. Tenemos un resumen ya aquí de las tablitas, y de TG1 a 1 más de 1 a 2, de 1 a SA, tenemos 20.26. Esto lo adjuntas ya como un anexo de metrados, porque acá no te va a alcanzar espacio para colocar. Entonces adjunta un anexo, ¿no? O en el Excel. Bien, entonces 20.26, listo, y ese es de 2.5. Ahora mira, el mismo cable LSOH, pero ya es de 6 milímetros cuadrados. En el piso 1 tienes 20.50. Ahora verás cuánto tienes en el piso 2, lo sumas por piso, del mismo diámetro. Si no es del mismo diámetro, aparece una nueva partida por la diferencia de costos, por eso es, y a veces también por la diferencia de las producciones diarias. Cable LSOH de 1.4, piso 1 en el toma corriente, mira, TG2 a 1, que lo hemos metrado, de color naranja, 28.08, de 1.4. Ahora tenemos cable TBW 4 milímetros cuadrados, que lo hemos metrado en antes, el banco de medidores al tablero general 2, 14.75, es de 4 milímetros cuadrados. Ahí tenemos, pero estos son para lo que es puesto a tierra. Bien, ahí están los esquemas. Es tedioso, de verdad, metrar cables es bastante tedioso porque hay que estar diferenciando por el mismo diámetro de tubería. No están pasando igual diámetro de cable, son totalmente diferentes, así que hay que tener mucho cuidado con el cable. Bien, ahora metramos los tableros generales o de distribución, así lo dice el reglamento. Son generales o de distribución, pero a veces el general se llama el primero, los demás distribución, pero todos son los del mismo tablero, son iguales, idénticos.
Solo se diferencia por la cantidad de dispositivos que llevan, nada más, es lo mismo. Los tableros eléctricos es el encargado de resguardar todos los componentes de un sistema eléctrico. Su objetivo es brindar protección a los dispositivos tales como fusibles, circuitos eléctricos, etc. Bueno, aquí observamos la imagen, abrimos el tablero y miramos los dispositivos que llevan pues, llaves termomagnéticas o diferenciales. Bien, tablero general. ¿Cuántos hay en el piso 1? Los que están sombreados. Tablero general, TG1 y TG2. Observe, TG1 y TG2, 2. Tablero de distribución, en el piso 1. También 2, el TBW y el sub-TD, subtablero de distribución. Tenemos 2. Metrado 2 y eso va en la planilla de metrados, en unidades. Luego pasamos a los dispositivos de maniobra y protección. Dentro de ellos tenemos una partida que es interruptores termomagnéticos, que es un dispositivo que combina dos elementos, el calor y el magnetismo, para interrumpir la corriente eléctrica cuando detecta valores de tensión eléctrica superiores a ciertos parámetros, superior de lo normal. ¿Sí? Ahí se baja automáticamente las cuchillas para evitar conducir la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué dispositivos lleva dentro de este tablero? Eso es lo que tienes que meter. Por ejemplo, estamos observando el interruptor diferencial de 30 amperios o de 2 por 25. También llevan los interruptores termomagnéticos. Hay interruptores diferenciales y interruptores termomagnéticos. Hay dos. ¿Ya? Se tiene que meter. La simbología para los interruptores termodiferenciales tiene una T en la parte superior, y para los termomagnéticos está sombreado la circunferencia, no el círculo, sombreado, o sea, una circunferencia. Entonces, ¿cómo vamos a meter esto? Tenemos que ir al diagrama unifilar del tablero general 1, del tablero general 2 y así también a los tableros de distribución. En cada tablero tienes que recorrerte todos los tableros, pero no vas a poder ver pues, el tablero en el plano. Tienes que ver el diagrama unifilar. En este diagrama unifilar podemos observar que, por ejemplo, en el tablero general 1, el interruptor automático termomagnético de 2 por 20, porque hay de 2 por 30, entonces según su amperaje se meta. De 2 por 20, en vivienda comercio TG1, ¿cuántos existen? Chequeo. En el diagrama unifilar TG1, 2, ¿no? De 20. 2 hay de 20. Arriba y el superior e inferior. El intermedio es de 25, no lo vais a sumar, eso es otra partida. Interruptor termomagnético de 2 por 20 de amperaje. ¿Cuántos va? 1 estamos observando. Ahora pasamos al interruptor diferencial. A ver, interruptor diferencial en el tablero general 1. ¿Cuántos existen? 3. Mira, son de 2 por 25 amperios. Entonces, ¿cuántos existen? 3. Pones 3 y acabamos con los dispositivos de maniobra y protección. Así de simple. Bien, pasamos a la otra partida que es instalaciones de sistema puesto a tierra. Los sistemas de puesta a tierra consta pues de un pozo puesto a tierra, como su propio nombre, o sistema de malla, también lo conocen otros, no dicen pozo a tierra, dicen sistema de mallas. Uniones, conexiones, soldadura, accesorios necesarios y el conductor para puesto a tierra. Desde el electrodo hasta la barra puesta a tierra del tablero general, o sea, del tablero general a la puesta a tierra. También comprende las pruebas previas a la puesta en servicio, o sea, incluye su propia prueba y la medición de resistividad del terreno, en eso consiste, y la resistencia. Entonces, el sistema puesta a tierra, el pozo a tierra es una de ellas. La unidad de medida en el reglamento nos dice en unidad. Entonces ponemos instalación de sistema puesta a tierra es el título general, porque dentro de eso también están los pararrayos. Yo voy a metrar lo que son pozo puesto a tierra. Entonces, pozo puesto a tierra de vivienda comercio, hay 2 pozos. Miren en plano en planta, a la entrada de la parte derecha donde dice detalle 1, vemos 2 pozos a tierra. Si tú quieres ver en obra cómo es, te muestro una imagen, pero en el plano se denotan como líneas perpendiculares.
Mientras que su detalle en el plano, si tú vas a ver eso es en tierra, hacemos un corte para ver cómo realmente es, lleva pues cables, conectores para este sistema, y la tierra preparada que se tiene que echar, y su protección de concreto. ¿Cuántos pozos? 1, y termina el metrado. Ahora pasamos a artefacto. Se refiere al suministro y colocación de todo tipo de artefacto a la salida. Nosotros hemos metrado por unidad de salida, que solamente era la cajita octogonal o rectangular, nada más. Pero ahora falta la luminaria que va a ir, que se llama artefacto. Los artefactos son el suministro y colocación en la salida de iluminación, ya sean señales, etcétera, incluyendo el material y la mano de obra necesaria para la conexión a la caja de salida, ¿ya ves? Dentro de la caja de salida, y pruebas respectivas para el funcionamiento del artefacto. La unidad de medida establecida en el reglamento es unidad. Entonces tenemos, por ejemplo, el artefacto luminaria LED. Luminaria LED en la vivienda comercio. ¿Cuánto tienes? 9. ¿Ve? 3 son 6 más 3, 9. En braquete en pared, en la parte exterior, afuera, en la fachada de la vivienda, tenemos 2. 1 por 2, 2. Stop LED octogonal de 10 vatios o vatios de luz blanca. ¿Cuántos tenemos? 3. Acá a la salida, en la parte, al otro lado de la vivienda, ¿no? Tenemos 3. Entonces colocamos 1 por 3, 3, y esas son las cantidades de artefactos. Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Muchas gracias.